Prepárense para una historia que va a destrozar toda su lógica, una que no tiene demonios ni fantasmas con sábanas, sino una fuerza pura y brutal que desafió las leyes de la física. Una fuerza documentada, filmada y analizada por los científicos más escépticos de su tiempo. Esta es la escalofriante historia del poltergeist de Rosenheim, un horror que se desató en una oficina legal, en pleno día, una pesadilla que se esconde detrás de la ciencia y la razón. La historia comienza en 1967, en la tranquila y ordenada ciudad de Rosenheim, Alemania, en la oficina del respetado abogado Siegfried Adam, un lugar donde la rutina y la lógica eran las únicas reglas. Pero pronto, las cosas se salieron de control. Las bombillas de las lámparas de techo comenzaron a explotar una por una, con un sonido de cristal que perforaba el silencio como si alguien estuviera disparando pequeños dardos. Los electricistas que llamó le aseguraron que no había nada malo con el sistema eléctrico, que la corriente estaba perfecta. Pero la siguiente semana, las luces fluorescentes se desprendían de los techos y caían al suelo con una precisión alarmante. En una ocasión, la secretaria, al ver una de las luces desprenderse, testificó: se desprendió lentamente, como si una mano invisible la estuviera desenroscando, y luego la dejó caer con violencia, sin motivo alguno. El terror se intensificó con la llegada de las llamadas telefónicas. Los 4 teléfonos de la oficina sonaban sin parar, con un ritmo siniestro que se volvía cada vez más rápido sin que nadie estuviera marcando, y cuando el personal contestaba la línea, estaba muerta la operadora de la central telefónica de la ciudad. Al ser informada, quedó atónita. La central había registrado miles de llamadas provenientes de la oficina de Adam, hasta 60 llamadas por minuto en los peores momentos. La frustración de la operadora era tan grande que llegaron a amenazar a la oficina con sanciones legales por sobrecargar la línea, una amenaza que se sentía como una tortura psicológica, ya que el equipo de Adam no estaba haciendo las llamadas, el terror se hacía personal. Se estaba convirtiendo en una especie de acoso, el poltergeist, el espíritu que hace ruido. Se estaba comunicando y su mensaje era de un odio y una malicia que aterrorizaba a todos. El horror se enfocó en una joven empleada, una secretaria de 19 años llamada Annemarie Schaberl. Y la violencia se intensificó cuando ella estaba cerca. Los fenómenos no ocurrían cuando ella estaba en casa, solo en la oficina. Las pinturas que adornaban las paredes, de repente, comenzaban a girar sobre sus marcos. Un enorme calendario que colgaba de la pared. De repente se giró 180 grados, y los muebles uno por uno comenzaban a moverse por sí solos. Vi mi escritorio arrastrarse por el suelo, como si tuviera vida propia. Y Annemarie estaba sentada en él, aterrada, como si fuera una muñeca. Testificó una de las empleadas de la oficina. La máquina de escribir de Annemarie se encendía y se apagaba sola. Las fotocopiadoras dejaban de funcionar cuando ella se acercaba, y lo más perturbador, las marcas de un objeto invisible, arañazos y moretones, aparecían misteriosamente en sus brazos y piernas, como si la entidad la estuviera castigando por algo que ella no sabía. Un crepúsculo de miedo se instaló en el lugar y la gente comenzó a creer que algo los estaba persiguiendo, que algo los observaba, que algo quería causarles un daño real, desesperado y temiendo por la seguridad de sus empleados. El abogado Adam llamó a la policía, que no encontró ninguna explicación, y la historia se volvió tan famosa que el Instituto de Física del Max Planck Institute de Múnich, uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, envió a un equipo de científicos, liderado por el renombrado físico Dr. Friedbert Karger. El equipo, con equipos sofisticados, cámaras de alta velocidad que registraban 128 fotogramas por segundo, osciloscopios y detectores de movimiento, se instaló en la oficina para documentar los fenómenos. Pensaron que encontrarían alguna explicación, pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Las cámaras registraron la caída de objetos, los relojes de pared se detuvieron y de manera inexplicable retrocedieron más de una hora.
una violación de las leyes del tiempo que no tenía explicación. Los osciloscopios registraron un aumento de voltaje de 2000 voltios, un pico masivo que solo sucedía cuando Anne-Marie estaba cerca, y una de las cámaras de alta velocidad filmó un enorme cuadro que colgaba en la oficina, moviéndose violentamente, girando sobre su propio eje, sin que nadie lo tocara. El Dr. Karger, en un comunicado de prensa, afirmó que las grabaciones y los datos demuestran una fuerza que no puede ser explicada por las leyes conocidas de la física. Es un evento que, en teoría, no debería haber ocurrido. El clímax de la historia llegó cuando la entidad se enojó. Un enorme archivador de metal, que pesaba más de 200 kilos, de repente, se movió solo arrastrándose por el suelo y se estrelló contra una pared, dejando una abolladura masiva. Los investigadores aterrados lo vieron todo, pero no pudieron hacer nada. La oficina se había convertido en un campo de batalla, y los empleados, uno por uno, comenzaron a renunciar, y la policía, que no podía explicar nada, simplemente dejó de ir. Finalmente, la madre de Anne-Marie, asustada por el peligro de su hija, le pidió que renunciara a su trabajo, y cuando Anne-Marie se fue, el terror se detuvo de la noche a la mañana. Todo volvió a la normalidad. Las llamadas se detuvieron, los objetos dejaron de moverse, y el horror se disipó para siempre. El caso del poltergeist de Rosenheim nunca se resolvió. Los investigadores y los científicos que habían documentado cada evento no tenían ninguna explicación, y las pruebas, las fotografías, las grabaciones quedaron como un testamento de un evento que, según los expertos, no debería haber ocurrido. La historia es un recordatorio de que a veces el horror no viene de un demonio, sino de algo que no tiene forma ni nombre, una fuerza que no podemos entender que puede desatar el caos en cualquier lugar, incluso en una oficina, y que nos recuerda que no estamos solos, que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, que nos pueden aterrorizar y que pueden hacernos dudar de todo lo que creemos. La verdad es más extraña que la ficción. ¿Estás listo para afrontarla? La historia del poltergeist de Rosenheim es una de las más inquietantes que hemos cubierto en Pesadilla Insomnia, porque nos obliga a preguntarnos si lo que vemos es la única realidad, si existe un velo entre el pasado y el presente que puede ser rasgado por aquellas entidades que tienen el poder de hacerlo. Si esta historia te ha helado la sangre, si te ha hecho cuestionar lo que crees que es real, entonces no te quedes aquí. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este caso. ¿Crees que lo que sucedió fue real? ¿Crees que los muertos pueden manipular la realidad? Dale me gusta a este video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal, Pesadilla Insomnia, y activa la campanita para que no te pierdas las próximas inmersiones en lo inexplicable, porque te aseguramos que el terror más grande no es el que está en la pantalla, sino el que podría estar en la vida real.